esto sea un modo y no una moda. Nuestra sierra cercana, como es Sierra Nevada, cuentan los lugareños que los leñadores cortaban árboles durante 10-12 horas diarias, 6 veces a la semana. Estas personas estaban muy poco preocupadas por la actividad física que realizaban. Ha sido gran parte de lo que es nuestra subsistencia como especie. Sin embargo, empieza a haber una revolución desde el punto de vista industrial y tecnológica, y esto hace que venga de alguna manera el lema de más comodidad y menos movimiento. Esto ha hecho que haya un interés creciente por saber pues, cuánto nos movemos y de qué manera lo hacemos. Es común en nuestras relaciones con amigos, familiares, pues que salgan conversaciones como, oye, ¿qué deporte practicas? Y que algunos de los que están más en boga hoy día, sobre todo para la edad adulta, lo que es salir a andar, correr, jugar al pádel, hacer ciclismo o trail, pues sean respuestas como recurrentes. Sin embargo, deberíamos de ir un paso más a conocer alguna terminología relacionada con todos estos términos. Cuando hablamos de actividad física, realmente es todo movimiento corporal que realizamos por encima de lo que sería un gasto energético basal. Donde ejercicio físico pues sería esa parte de actividad física que realizamos, que está planificada y estructurada con algún fin de desarrollo, mejora o mantenimiento de algunas cualidades. Con lo cual, es verdad que desde el punto de vista común hablamos sobre práctica de actividad física, pero es interesante destacar que cuando lo hacemos con este objetivo de planificación, de estructura, etcétera, estamos hablando de ejercicio físico. Con lo cual, el ejercicio físico sería una parte de esa actividad física. Todo lo que hacemos con movimiento por encima de nuestro gasto energético basal es actividad física, pero ejercicio físico tiene ese plus. Y aquí entraríamos en lo que serían algunos aspectos asociados. Cuando nosotros hablamos de volumen, hablamos de la cantidad, pues la cantidad de distancia, la cantidad de tiempo, la cantidad de repeticiones. Otro término es la intensidad, que sería el grado del esfuerzo que nos cuesta hacer una actividad. Estaría relacionado con la velocidad. A más velocidad, más nos cuesta realizar una actividad. Frecuencia cardíaca, concentración de ácido láctico, porcentaje de nuestra fuerza dinámica máxima, etc. Además del volumen y la intensidad, tendríamos otro término que es la frecuencia, que sería la cantidad de veces que la realizamos. Oye, pues cuántas sesiones a la semana o incluso al día en los deportistas de élite, etcétera. Y otra cuestión sería la orientación de la carga, es decir, si la actividad que estamos realizando va a una cualidad concreta, por ejemplo, exclusivamente trabajo de fuerza o exclusivamente trabajo de resistencia, con sus múltiples tipos, o va de alguna manera intercalada, cuando hacemos, por ejemplo, un trabajo de fuerza-resistencia. Y por último, tendríamos lo que sería la modalidad, que sería como por medio de qué tipo de actividad lo realizamos. Y ahí entraríamos efectivamente en, oye, pues lo hacemos andando, corriendo, rutina de gimnasio, etc. Con lo cual, la Organización Mundial de la Salud, en el año 2020, propuso o actualizó lo que serían las recomendaciones sobre la actividad física que deberíamos de hacer las personas. Y las fue clasificando en muchos apartados. Por ejemplo, de 5 a 17 años, la Organización Mundial de la Salud nos dice que deberíamos de movernos 60 minutos al día a una actividad moderada vigorosa. Ahora ya podremos entender más cosas. 60 minutos hace referencia al volumen, a la cantidad, digamos, de tiempo que deberíamos estar en movimiento, y el concepto de moderada vigorosa estaría asociado a la intensidad. Es decir, no es suficiente moverse, sino de que debemos saber cómo movernos. A su vez, nos indican que por lo menos 2 o 3 veces por semana deberíamos de hacer unas actividades que implicase un trabajo muscular, óseo, etc. Bueno, más asociado con este aspecto de fuerza. Y que además incluso que pueda ser de manera vigorosa. Otra vez nos salta la intensidad. Es decir, no solo basta con moverse 60 minutos al día para estas edades, sino que deberemos de hacerlo a una intensidad concreta. Cuando hablamos de si lo hacemos de carácter más aeróbico, lo hacemos más orientado hacia la fuerza, hablamos de esos aspectos que te decíamos de orientación de la carga e incluso de la modalidad. Para nosotros hacer un trabajo aeróbico, pues bueno, ya sabemos que, por ejemplo, andar, correr, nadar, ciclismo, normalmente las actividades que tienen un carácter cíclico.
Si tengo que fortalecer, normalmente van a estar nuestras rutinas. Este concepto de gimnasio tampoco es baladí, es decir, no es estanco y como nos imaginamos siempre una persona con una pesa muy grande, sino que el hecho de trabajar con propia carga, el hecho de trabajar, por ejemplo, actividades que se realizan en los parques, calistenia, etcétera, está dentro de este bloque de modalidades que podríamos realizar. Bien. Las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, para ya la edad adulta de los 18 a los 64 años, pues lo pautan normalmente entre 150 y 300 minutos a la semana. Es lo mismo, esa actividad con un carácter más aeróbico, ¿vale? O una intensidad, menos tiempo, pero una intensidad mayor. Esto evidentemente nos habla de que siempre tener una actividad física multicomponente, es decir, donde implique varias orientaciones de la carga, pues va a ser positivo para lo que sería el mantenimiento de la salud de una persona. La Organización Mundial de la Salud, además, tiene recomendaciones para grupos poblacionales más mayores, grupos poblacionales, por ejemplo, como mujeres embarazadas, grupos poblacionales de personas que tienen a lo mejor algún tipo de patología, es decir, que el abanico es muy amplio. Pero aquí lo importante es saber que en base a unas recomendaciones mínimas que nos están indicando, saludables, sepamos identificar qué es volumen, qué es intensidad, cuánta frecuencia y con qué modalidad o con qué orientación de la carga la realizo. Ahora sí podemos entender mejor cuando nos hacen estas recomendaciones. Muy asociado a todos estos términos y a estas recomendaciones está actualmente teniendo un interés creciente el concepto de conducta sedentaria. ¿Por qué? La conducta sedentaria es toda aquella actividad que realizamos que no tiene ningún tipo prácticamente de gasto energético. Lo que sería estar viendo la televisión, viendo series, estando con un móvil, viendo redes sociales, etc. Incluso aquellos trabajos que, aunque puedan tener un desarrollo cognitivo importante, llevan muchísimas horas sentado. Es importante destacar que en esta conducta sedentaria el sueño no es uno de ellos. El sueño se considera una actividad aparte que es necesaria para lo que sería el descanso y lo que sería la recuperación de todas las cuestiones que estamos hablando. Con lo cual, hablamos de conducta sedentaria, todo lo que tiene que ver que no es sueño y donde no estoy haciendo ningún tipo de movimiento que esté implicando un mínimo, por decirlo de alguna manera, esfuerzo. Y estos son los datos generales. A partir de aquí, evidentemente, ya tenemos un tiempo como creciente. No es nada inusual encontrarnos amigos, compañeros, oye, que están en club de trail de montaña, que están en equipos de triatlón, que están con su mountain bike, que juegan de manera competitiva algún deporte, aunque sea desde el punto de vista amateur, como puede ser pádel, tenis, etcétera. Claro, aquí estas personas normalmente cumplen sobradamente estas recomendaciones que son muy básicas y están en un plus. Es ese ejercicio físico ya más orientado a la consecución de una serie de objetivos. Cuando hablamos de una actividad competitiva, no quiere decir que sea ganar, 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 sino simplemente que nos genere como una mínima motivación de alguna manera para seguir moviéndonos. Lo que está claro es que los mínimos son muy mínimos y lo que tendríamos que conseguir es poder incorporarlas a nuestra rutina diaria para incrementarlo. En este sentido, bueno, nuestra recomendación siempre es que haya un profesional que sepa saber cuáles son nuestras características de partida, que sea un ejercicio físico prescrito por un profesional, que sea dirigido a lo que son nuestros objetivos, que pueden ser deportivos, pueden ser saludables, pueden ser de carácter fitness, de rehabilitación, readaptación, etcétera. Son muy amplios, ¿no?, los motivos, pero lo que está claro es que si queremos mejorar y dar un paso más, necesitamos esta prescripción y que sea de una manera individualizada. Está claro que entre movernos y no movernos, muévete. Sin embargo, lo tenemos que hacer orientado a lo que nosotros necesitamos y en pro de hacer una mejora continua de nuestra salud. Y que el movimiento sea un modo y no una moda.